Bueno, vamos hoy a Segunda Carta de Reyes, 5:20. Vamos a leer hasta el 27. Lo leemos y bueno. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él algunas cosas. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estabas también allí, mi corazón, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos o siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Esta parte es muy tremenda y se presta para muchas cosas. Ustedes saben que Naamán era el leproso que fue a visitar a Eliseo para que decían que él lo podía curar. Entonces fue a donde Eliseo. Ustedes saben, inclusive un poquito más atrás, que cuando murió Elías le dejó la doble porción a Eliseo. Giezi era el discípulo de Eliseo. O sea, que si este recibió la doble porción, Giezi iba a recibir la triple unción. Doble unción, triple unción. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la causa por qué Giezi no recibió esa triple unción? No recibió unción. ¿Qué fue lo que recibió? Lepra, maldición. Entonces, ¿por qué recibió lepra? Hay varias causas, si quieren las vamos viendo. La primera, no era fiel en su corazón. Giezi no era fiel en su corazón con Eliseo. Mire que decía, dijo entre sí: puede que Eliseo sepa mucho, tenga mucha unción, pero no sabe nada debió haberle recibido todos esos vestidos tan hermosos y todo lo que traía, y no recibió nada. Puede que sepa unción, pero no sabe nada de eso. Y dijo para sí, dice ahí en el 20, dijo para sí, dijo entre sí: voy a ir a hacer esto. Bueno, también metió a Dios en eso. Mire que dijo: vive Jehová, en el mismo 20, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Entonces, primero, no era fiel. Pare de contar, es que vamos a ver 4 cosas. La segunda, escondió su pecado mintiendo. Mire que él se fue por las cosas detrás de Naamán: entrégueme los vestidos, un talento de oro, pidiendo eso, y llegó a la carrera, porque dice, y así llegó a su lugar secreto, el 24, y así llegó a su lugar secreto. Él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en su casa. Luego mandó a los hombres que se fueran, lo escondió. O sea, escondió su pecado mintiendo. Le dijo que venían 2 jóvenes de yo no sé dónde. ¿Cuáles jóvenes? Él estaba ahí inventando.
porque quería que le dieran esos vestidos y ese dinero. Bueno, era mentiroso e hipócrita. ¿Por qué era mentiroso? Él dijo, mire que le preguntó en el versículo 25, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mentiroso. Y ese era el discípulo de Eliseo, el que iba a recibir la triple unción. ¿Qué esperanzas tenemos? Otra cosa, hipócrita es el que finge lo que no es. ¿Cuántas veces llega uno y le dice, hola hermanita, ¿cómo le va? Y con mucha risa, pero por dentro es, ojalá que le vaya bien mal o cualquier cosa. Son hipócritas. Muchas personas son hipócritas. Otra cosa, no confesó su pecado. Mire que le dijo, en esta parte, ¿de dónde viene Giesi? Y él le dijo que de ninguna parte, pues de ninguna parte. Lo niega, es mentiroso. Cuando la persona, bueno, encubrió su pecado, en todo caso. Él dijo, yo vengo, no, yo he estado por acá, tal cosa. ¿Y por qué él está mintiendo si él es un profeta? Si él sabe que él está diciendo mentiras. Entonces, como ahora decía Diego, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Muchas veces, mire, él le dice, sabiendo que Eliseo sabía de dónde vienes, y se le queda, pues le pudo haber dicho, ay, yo la embarré, tal cosa. Si lo confiesa, es mejor que se lo confiese. Pero cuántas veces uno a las personas está hablando con ellas y les dice, diga, confiese su pecado, diga la verdad. Es que el que confiesa su pecado, el Señor tiene misericordia. Pero cuántas veces nos gusta es guardarlo y esconderlo. Eso no es de bendición. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros tenemos que ser, en resumen, tenemos que ser fieles. Tenemos que no decir mentiras. Puede que la embarremos. Y quizás si él le dice, me fui porque quedé con ganas de los vestidos o cualquier cosa que le hubiera dicho, yo creo que Eliseo no le hubiera dado tan duro, no le hubiera tirado tan duro, pero tenía que confesar su pecado. Ve, a veces hasta cogiéndolos con la mano en la masa y siguen negándolo. No, yo no hice eso, yo no lo hice. Que haya un arrepentimiento en cada uno de nosotros de lo que estamos haciendo mal. Si yo estoy con qué bendición la que tenía Giesi para un futuro, y la embarró así, por unos vestidos ahí, una cosa ahí. ¿Cuántas veces no la embarrábamos? Se puso a decir mentiras. No, yo no he hecho eso, no. Si una persona confiesa su pecado, puede que con le dé unos cuantos cocoronazos, o como se diga, y con esta lo levanto, porque el Señor es así. No nos va a dejar de dar tampoco unas pelitas, pero nos levanta con la otra. Y el Señor está ahí, es para levantarnos, no para que quedemos ahí aplastados, pero que confiesen el pecado. A mí me duele a veces, y cómo le dolerá al Señor cuando uno está hablando con alguien que uno sabe que está haciendo algo malo y no lo quiere confesar. Es como una historia que yo escuché una vez, que decían que estaba alguien teniendo una relación ilícita con otra mujer, pues un creyente con otra persona, y se fue y quedó en una discoteca tomando y haciendo sus cosas. Dijo, no, aquí no me va a ver nadie. Resulta que allá sí había algunos de los perdidos de la iglesia y le vieron toda la cosa. Entonces yo digo, uno no se puede esconder de Dios. Para Dios no hay nada oculto. Hemos hablado del pecado oculto como hablamos el otro día, y hoy volvemos a hablar. Pero a veces estamos tan endurecidos en nuestro corazón
que ya no nos parece ni que sea pecado. Tenemos que confesar nuestro pecado y apartarnos de él para que el Señor tenga misericordia. Hay otra cosa que les voy a decir. Esta última parte que también dice en el 26, entonces le dijo: ¿no estabas también allí, mi corazón, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos o siervas. Es tiempo para estar pegados de todas estas cosas, sabiendo que hay momentos difíciles en este momento, que quizás nos debemos de estar en oración, en otras cosas, pero pensando en los siervos, las siervas, los vestidos, las cosas, no. O sea, si usted quiere ser un buen discípulo, piénsele, si usted está encubriendo su pecado, si usted está siendo mentiroso, hipócrita, si es fiel al Señor, y si su pecado, ¿cuál fue el otro? Su pecado, y si escondió su pecado mintiendo. Examínese eso, porque si no, no está calificando para tener esa triple unción que pueden tener, o esa unción que el Señor quiere para cada uno de ustedes. Gracias, Señor, te doy. Bueno, espero que quede sellada esta palabra en sus corazones, y te pido, Padre, que si tenemos que confesar algo, no lo muestres, porque quizás nuestro corazón ya está endurecido. Ayúdanos, Señor, a poder confesar nuestro pecado, para no tener que decir mentiras ni ser hipócritas, y que podamos ser fieles en el lugar que tú nos has puesto y con las personas que tú nos has puesto. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dejamos un tema inconcluso la semana anterior, miércoles, y no pudimos terminar este tema el domingo. Lo vamos a terminar. Se trata de el espíritu de Herodes. Hablamos capítulo 12 del libro de Hechos, la segunda parte de este capítulo. Ya habíamos ya hablado una parte, y vamos a leer desde el principio para tomarle el hilo al tema. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hasta ahí habíamos hablado que la iglesia estaba orando por él. Es un tiempo de persecución, un tiempo en que se levanta el poder político, el poder religioso en contra de la iglesia, de esos primeros creyentes, esa iglesia naciente, llena del Espíritu Santo, llena de poder, que oraba en las casas. Y ese es el tiempo que estamos viviendo hoy también. Y creo que la historia se va repitiendo. Momentos de dificultad, momentos de persecución, momentos en que muchas filosofías y estilos de vida, muchos pensamientos, razonamientos, el humanismo, el espíritu de Grecia se ha levantado en contra de los principios bíblicos, en contra del cristianismo, en contra de la iglesia. Y usted y yo estamos firmes para seguir orando y seguir clamando a Dios para que vengan cambios a la iglesia. Tomó a Pedro, a Jacobo lo mató a espada. Jacobo, el hermano de Juan, uno de los 12, lo mató a espada. Luego Pedro fue encarcelado, lo metieron a la cárcel. Recuerde que Pedro es el que representa a la iglesia, el que el Señor Jesucristo le dijo: a ti te entregaré, te entrego las llaves del reino. En cabeza de Pedro, no lo estaba nombrando papa, que eso se nos quite de la cabeza. El Señor Jesucristo nunca nombró papas.
solo declaró a través de Pedro, que era el apóstol de confianza. A través de él entregaría las llaves del reino, y todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Y eso es lo que usted y yo hemos recibido, el poder y la autoridad en el nombre de Jesús. Pedro entonces es llevado a la cárcel porque era la persona representativa, la cabeza en ese momento de la iglesia en Jerusalén, y al meterlo a la cárcel, pues Herodes estaba pensando que realmente es un plan de Satanás, un plan diabólico, que al cortar a Pedro la iglesia se iba a dispersar y se iba a terminar, igual que cuando crucificaron al Señor Jesucristo. Pensaron que eso iba a terminar, que el cristianismo ya, un movimiento más, un líder más, un maestro más, y no iba a pasar nada. Sin embargo, el diablo se equivocó otra vez. Versículo 6: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Pedro dormido. Yo creo que esto es lo que el Señor nos quiere hablar esta noche. Representa una iglesia dormida, una iglesia que está durmiendo el sueño, digamos, el sueño de Sansón en las rodillas de Dalila, creyendo que está llena del Espíritu Santo. Esa iglesia que cree que es rica, y el Señor le dice: eres pobre, y espero que de mí compres oro refinado en fuego, que compres colirio para que unjas tus ojos y veas. Dice que la iglesia es ciega y más pobre de lo que piensa, porque aunque cree que es rica, es pobre. Entonces es una iglesia que tiene que despertar a lo que Dios está hablando. Tuvo que venir un ángel enviado por Dios a despertarlo. Y hoy estamos declarando que hay actividad angelical en medio de la iglesia, en medio de las naciones. Y usted y yo no podemos quedarnos dormidos. Tenemos que despertar a ese mundo espiritual en el nombre de Jesús. Se le cayeron las cadenas de las manos. Es una iglesia que está atada y encadenada, una iglesia que está influenciada, oprimida por el espíritu del mundo. Por eso necesitamos liberarnos de esas cadenas, que caigan las ataduras, las cadenas de lo mundano. El que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Si usted quiere amar a Dios y ser su amigo, entonces tiene que apartarse del mundo, cortar con lo que todavía lo está atando al mundo. Mucha gente atada a la pornografía, atada a los vicios, atada al alcohol, atada a la televisión y a muchas otras cosas peores que estas: brujería, hechicería, adivinación, horóscopos, idolatría, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo. Muchas cadenas todavía. La iglesia, usted me dirá: pastor, ¿cómo así? Pero ¿no se supone que cuando yo vengo a Cristo soy nueva criatura y el diablo no tiene nada en mí? Pero mucha gente está equivocada, porque el diablo todavía tiene mucha gente atada, aún cristianos que vienen a la iglesia, que se han bautizado en agua, que hablan en lenguas y siguen atados todavía al pecado. Hay ataduras, hay maldiciones generacionales que hay que romper en el nombre de Jesús. La iglesia tiene que ser liberada. Hay cadenas todavía que están atando la iglesia y no la dejan avanzar, la tienen sumida en celdas, en prisiones de oscuridad, en tinieblas.
Por eso necesitamos una iglesia que ora, una iglesia que es ejército del Dios viviente, una iglesia que libera al endemoniado. Ataduras demoníacas, opresión demoníaca, necesitamos ese ministerio de liberación que es parte de lo que el Señor Jesucristo hizo y le dijo a sus discípulos que hicieran. Él los envió de dos en dos y les dijo: predicad, el evangelio del reino, sanad enfermos, echad fuera demonios. Es un mandato y es lo que hacía el Señor Jesucristo. Hay que echar fuera los demonios. La gente que viene a la iglesia, la gente que está escuchando allá, usted necesita ser libre. Ser libre. Usted no puede seguir guardando ofensas en su corazón. Cuando usted guarda odio y resentimiento en su corazón, cuando usted no ha perdonado, espíritus inmundos vienen para dejarlo a usted atado. Usted tiene que renunciar para ser libre, confesar su pecado. Mi esposa decía ahora: el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Confiesa y se aparta, porque una cosa es confesar y seguir pecando, y otra cosa es confesarlo y apartarse, renunciar a lo oculto y vergonzoso, aquellas cosas que nos pesan en nuestra vida. Usted necesita ser libre. Así que Pedro se le cayeron las cadenas, se le cayeron de las manos. Entonces necesitamos una iglesia libre, una iglesia despierta y una iglesia que se levanta. Levántate. Esta es una palabra muy clave. Levántate, Pedro. Levántate, iglesia. Levántate, no te puedes quedar ahí postrada, no te puedes quedar dormida, no te puedes quedar apabullada, avergonzada, que porque el mundo está en medio de esta pandemia, qué miedo, qué susto, me meto debajo de la cama, no me voy a contaminar, que no me pasen el virus. No, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Usted y yo tenemos a un Jesucristo que es sanador, que venció la enfermedad. Y también el coronavirus, pero es que el coronavirus no existía en la época de Jesús. Entonces, cuando Jesús murió, no murió para vencer el coronavirus. Sí venció el coronavirus, toda enfermedad, diga toda enfermedad. Él venció la enfermedad y Él es nuestro sanador. No le estoy diciendo para que usted sea irresponsable y salga y haga lo que le dé la gana, no. Sea responsable. ¿Cuántos nos lavábamos las manos aún antes de que llegara el coronavirus? Todos. Entonces eso no es nuevo, son medidas de higiene personal, de cultura, de civismo, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿qué le dijeron? El ángel, mire lo que le dijo el ángel, versículo 8: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Ya habíamos hablado de ceñirse el cinto de la verdad. Cíñase con el evangelio, con la palabra de verdad. Átate las sandalias, póngase las sandalias. Esté dispuesto siempre a predicar el evangelio, a llevar el evangelio a donde quiera que vaya. Así sea por internet, por las redes sociales, cualquier método, úselo para dar vida. El diablo lo usa y la gente pervertida lo usa para maldad, para pecar, para perversión. Nosotros lo usamos para bendición, para bendecir vidas. Amén. Envuélvete en tu manto y sígueme. Hablamos de que el manto es la oración, es la cobertura, es el poder de Dios sobre nosotros, es la unción del Espíritu Santo. Lo que no recibió Giesi por codicioso, por andar buscando lo que no se le había perdido. Pero usted y yo tenemos un manto que es el poder de Dios, a través del cual usted y yo trascendemos el mundo espiritual y clamamos a Dios para que nuestra oración llegue al trono de la gracia, que los cielos se abran. Eso es lo que usted y yo estamos haciendo ahora, orando y clamando a Dios. Le dijo el ángel: sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión.
Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Puertas que se abren cuando oramos, cuando caminamos en el plan y en el propósito de Dios para nuestras vidas. Se abren puertas. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Así que el Señor le abre los ojos. La iglesia hoy necesita que el Señor le abra los ojos, que le dé entendimiento, que nos dé entendimiento de lo que está pasando. No podemos esperar a que el gobierno diga, a que los noticieros digan, a que nos den órdenes de qué es lo que tenemos que hacer. Usted y yo sabemos qué es lo que tenemos que hacer: orar, clamar a Dios, adorar al Señor y predicar la palabra. Esto no podemos dejarlo de hacer. No podemos dejar de hacer lo que hemos visto y oído, dijo el apóstol Pedro ante el Sanedrín. No podemos dejar de hacer lo que hemos visto y oído. Tenemos que seguir proclamando la palabra de Dios. Tenemos que seguir ganando almas. Tenemos que seguir orando, clamando a Dios, postrarnos de rodillas ante Él y buscar el entendimiento de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios quiere para la iglesia, para las naciones de la tierra. Y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Mire, en este momento hay maquinaciones diabólicas a nivel mundial. Brujería, hechicería, cosas que se hacen en oculto, grupos satánicos, grupos de oscuridad, de tinieblas, que están planeando cosas para las naciones de la tierra. Pero usted y yo somos librados de esos planes en el nombre de Jesús. Que el Señor nos dé ese entendimiento de lo que está sucediendo. Lo que el pueblo judío esperaba. Mire, muchos quieren ver caer la iglesia, ver caer los ministerios, ver que las iglesias se cierran, que los pastores, los ministros, los que predicamos el evangelio, nos quedemos callados. Pero no podemos quedarnos callados. El mundo impío, el mundo religioso, la idolatría, la hechicería y la brujería, todas las maquinaciones que se están manejando a nivel global, pero no van a poder, porque usted y yo somos una iglesia que ora. Nos tocó orar en las casas, vamos a orar en las casas. Cuando abran la iglesia, yo les dije, vamos a estar orando aquí también. Amén. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Otra vez lo vuelve a decir, estaban reunidos orando. Ellos estaban orando aquí y el ángel estaba haciendo cosas allá. El mundo espiritual se estaba moviendo también. Los guardias, recuerde, había 4 guardias de 4 soldados cada una, custodiando a Pedro, 16 soldados en total, varias puertas que tenían que ser abiertas para poder salir a la ciudad, y todas se abrieron y los soldados ni se dieron cuenta. La celda quedó cerrada y los soldados que estaban encadenados al apóstol Pedro ahí dormidos. Y mire lo que pasó al otro día. Versículo 18, vamos a pasar un poquito más adelante. Versículo 18: luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Se les esfumó. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Mire, eso es lo que hace el mundo.
Cuando al diablo no le funcionan los planes, hay crueldad y mueren inocentes. Esos pobres guardias estaban ahí haciendo su trabajo, pero Dios tiene el control. Diga conmigo, Dios tiene el control. Dios tiene el control. En el mundo viene alboroto. Dice aquí, hubo no poco alboroto. Estaban confundidos. ¿Qué pasó? No sabían. El mundo no va a saber qué pasó cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia y desaparezcamos millones y millones de personas. Ellos no van a saber qué pasó, van a decir mentiras, van a mentirle a la gente, van a decir a esto se lo llevó una nave extraterrestre. ¿Por qué? Porque no servían, ellos sobraban, eran personas inútiles, era mejor que se fueran, etcétera, etcétera. Confusión y muerte. A esos soldados los mataron, los mandaron a ejecutar. Cosas que no van a poder explicar, cosas sobrenaturales que la iglesia va a manifestar. Por eso el Señor Jesucristo viene por una iglesia gloriosa. Por eso Isaías 60 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cómo se debe ver la gloria de Dios sobre la iglesia? ¿Cómo lo explicaría usted? Que la tierra, todas las naciones digan: wow, milagros, prodigios, señales, maravillas, cosas sobrenaturales, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Tiene que ser algo sobrenatural, sorprendente, que todo el mundo diga: este sí es el verdadero. Amén. Luego viene Herodes, versículo 20, estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto. Mire lo que hacen los gobiernos, la política, el movimiento es soborno, es guerras internas entre partidos políticos. Sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, les dio un discurso. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Lo aclamaron, lo adoraron como un Dios. ¿A quién? A Herodes. Y eso va a ser el engaño del último tiempo. Van a llamar Dios al que no es Dios, al que se hace pasar por Dios, al que es anticristo, porque es el tiempo del engaño, porque Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Mire, le dijeron: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¿Dónde terminó Herodes? Él creía que la iglesia se había acabado porque mató a Santiago o a Jacobo y encarceló a Pedro, pero no pudo. Por más que quieran oprimir la iglesia, el Señor siempre va a librar la iglesia. Siempre va a librar la iglesia. Amén. Él va a pelear por nosotros, Él nos va a defender. Amén. Y me gusta mucho este último versículo. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Viene un crecimiento glorioso de almas, una cosecha de los últimos tiempos, la más grande de la historia. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Amén. Quiero que se ponga en pie y vamos a declarar en el nombre de Jesucristo que la palabra de Dios va a crecer
en este tiempo vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver prodigios, milagros, señales y maravillas, vamos a ver un crecimiento, una multiplicación sobrenatural de la iglesia, va a haber una cosecha de almas como nunca antes en la historia. Yo declaro que este tiempo es un tiempo profético. Las cosas de la Biblia se repiten por ciclos. Y esto que sucedió en el libro de los Hechos, en el principio, sucederá también al final. Al comienzo se dio la persecución y esa persecución permitió crecimiento sobrenatural. La palabra de Dios va a crecer y se va a multiplicar y las almas vendrán al Señor Jesucristo. Viene salvación. Que el Espíritu Santo traiga arrepentimiento a las almas, que las personas busquen de Dios, que lo que el diablo está haciendo para maldición y para destrucción, el Señor lo convierta en vida, en multiplicación, crecimiento, arrepentimiento y millones de almas salvos para el reino de los cielos. La cosecha del último tiempo, en el nombre de Jesús. Sello esta palabra en cada corazón y que los aires, el mundo espiritual escuche esta palabra. La palabra de Dios se multiplicará y las almas vendrán por millones y millones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz resto de semana. Que Dios guarde sus vidas. Anulo toda retaliación, toda venganza del reino de las tinieblas. Ato a Satanás, ato al hombre fuerte, ato el espíritu de venganza, en el nombre precioso y maravilloso de Jesucristo. Les bendecimos, les amamos. Un abrazo para todos. Amén y amén.